Yo fundé el movimiento Iglesias de Cristo en diciembre del año 64 y empezamos a crecer y crecimos. Un sacerdote católico, en parte amigo mío, especialista en ecumenismo, escribió por los años 80 que el movimiento evangélico que más había crecido había sido la Iglesia de Cristo. En un tiempo crecimos. Ahora estamos viviendo tiempos diferentes. Porque el tratamiento no es el mismo. Ahora es más difícil crecer que cuando empezamos. Cuando empezamos, debatíamos con los ateos en épocas de Franco. Había muchos ateos. Pero era un debate. Se podía hablar de la creencia o increencia en Dios. Ahora no. Ahora lo peor que le está ocurriendo a Dios es que la gente lo ignora. Ahora no hay ateos. Tengo un libro, Enfoque al ateísmo, uno de mis últimos libros, donde hablo de este tema. Ahora usted habla con una persona acerca del Evangelio y le dice, bueno, eso está muy bien, pero eso para ti. Ese Dios está muy bien, sigue creyendo en él. La indiferencia religiosa es peor que el ateísmo. Porque al ateo puedes decirle, siéntate, vamos a debatir los puntos tuyos y los puntos míos. La indiferencia no. La indiferencia dice, el tema no me interesa. Simplemente, el tema de Dios y de la religión es para ti. Pero, hermanas y hermanos, tenemos que seguir creciendo. Tenemos que hacer todo lo posible por seguir creciendo y este es el tema de la conferencia de esta mañana. Les voy a leer a ustedes en el Cantar de los Cantares, capítulo 6, Cantar de los Cantares. ¿A dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Mi amado descendió a su huerto, a las sedas de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Hermosa eres tú, amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Cantar de los Cantares, el libro más misterioso que tenemos en la Biblia, escrito por Salomón. Dentro de 2 semanas sale un libro mío que lo escribí con mucha investigación y con mucho cariño, 5 interpretaciones al Cantar de los Cantares. Se está publicando en Tarrasa, en Clie. La interpretación literal del libro, la interpretación judía, la interpretación católica, la interpretación cristiana y la interpretación racionalista. Este libro, y tengo mucha ilusión con él, saldrá, como digo, en alguna fecha en el mes que viene. ¿Qué es el Cantar de los Cantares? En tiempos de Cristo, los judíos, Yolanda sabe mucho de judaísmo, los judíos no podían leer el Viejo Testamento sin antes lavarse las manos. Y había un problema entre ellos. ¿Hay que lavarse las manos cuando leemos el Cantar de los Cantares?
Un libro de 8 capítulos que no menciona ni una vez a Dios. Hay que lavarse las manos y surge un rabino judío en los mismos tiempos de Cristo, el rabino Akivá. Publica un trabajo sobre el Cantar de los Cantares y deja una frase que ha sido definitiva. Dijo: el mundo entero no vale lo que vale el Cantar de los Cantares. Y a partir de entonces, el Cantar de los Cantares entra en el canon y empieza una revolución interpretativa hasta el día de hoy. En realidad, en el Cantar de los Cantares hay 3 protagonistas: el amado, la amada y un coro de doncellas. A veces aparece fugazmente también el rey Salomón, pero los 3 protagonistas principales del Cantar de los Cantares son estos 3: ella, él y el coro de muchachas que rodeaban a la niña. La historia literal del Cantar de los Cantares dice que Salomón, en la época más esplendorosa de su reinado, fue al Líbano y en las montañas del Líbano encontró a una muchacha preciosa. Se enamoró de ella y el rey mandó que la llevaran a Jerusalén. En este caso, Salomón fue un hombre muy respetuoso con la mujer. Él pudo haber hecho con ella lo que hubiera querido, era rey, pero él respetó. Un cuerpo se puede forzar, un corazón no se puede forzar. Y ella estaba enamorada de otro pastor como ella que había dejado en las montañas del Líbano. Y de esta trama hay una obra de teatro sobre el Cantar de los Cantares. De esta trama surge todo el texto y contexto del Cantar de los Cantares. Solo tiene 8 capítulos, lo puedes leer en media hora o en menos. Es un libro precioso. No encuentras a Dios aquí, pero no hace falta. No se menciona a Dios, para nada. El único libro de la Biblia que no menciona a Dios, pero tampoco hace falta. Si la conferencia mía es crecimiento de iglesia, ¿por qué leo el Cantar de los Cantares? Para crecimiento de iglesia habría que leer a Pablo, las epístolas, pero no trato de doctrina en la conferencia, sino de imágenes. Hagan ustedes la diferencia para que entiendan bien el desarrollo de esta conferencia. No me meto en las epístolas de Pablo para hablar de qué manera puede crecer una iglesia. Voy a tratar de cómo puede crecer una iglesia basándome en imágenes del Cantar de los Cantares. La primera forma en que una iglesia puede crecer es con el testimonio de sus miembros. El coro de muchachas le dicen a ella: ¿a dónde se ha ido tu amado, oh la más hermosa de todas las mujeres? ¿A dónde se apartó tu amado y lo buscaremos contigo? Aquí tenemos una manera en que la iglesia pueda crecer: el testimonio. Decimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y es verdad. Pero el cuerpo de Cristo está vivo el domingo por la mañana, a la hora del culto. ¿Dónde está el cuerpo de Cristo el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado? ¿Dónde está? Haz una prueba. Empieza el lunes a hablar con una sola persona acerca del amado de Cristo, con una sola, todos los días. Puede que el sábado te diga: ¿dónde está tu amado? ¿Dónde se reúne tu amado? Y lo buscaremos contigo. Puede que esa persona, después de hablarle durante todo este tiempo
se acerque a él. Tenemos el ejemplo de la mujer samaritana, que a mí me encanta esta mujer. Mi primera mujer de la Biblia indudablemente no es Eva. Mi primera mujer de la Biblia es María Magdalena. La segunda mujer de la Biblia es la mujer samaritana. Una muchacha que yo concibo con unos 15 o 16 años, llena de ilusiones, buscando el amor, y encuentra un hombre y se casa, y se divorcia la pobrecita. Y otro matrimonio, y otro divorcio. 5 matrimonios y 5 divorcios. ¿Por qué sé yo que se divorciaban? Yolanda me ha dejado libros sobre el Viejo y el Nuevo Testamento, escrito en inglés por autores judíos. Y los autores judíos dicen que la muchacha, cuando comentan el Nuevo Testamento, la divorciaban. ¿Por qué? No lo sabemos. Pero cuando va al pozo a sacar agua, ¿qué imagen más bonita la ofrezco a los predicadores para un mensaje de evangelización? ¿Quién llega antes? ¿Ella o él? Él llega siempre antes. Cuando ella llega al pozo, allí había un hombre en el brocal del pozo. Y lo primero que le dice el hombre: dame de beber. Mentira, él sabía dónde iba. Él era el agua de vida, a él no le interesaba el agua. Dice: dame de beber. En el acento, o en la vestimenta, o en la fisionomía, la samaritana le dice: tú eres judío. ¿Por qué hablas conmigo? Yo soy mujer samaritana. ¿Cómo sabía ella que era judío? ¿Qué hace Cristo? ¿Qué haces tú cuando le hablas a alguien del Evangelio y te sale con una bofetada? Lo dejas y te vas. ¿Pero qué hace Cristo? Muy bien, judío. Pero ella, a medida que va hablando con Cristo, qué hermoso es esto, va cambiando de idea. De judío pasa a Señor. Señor, no tienes con qué sacar el agua y el pozo es hondo. Luego de Señor pasa a Señor poderoso. Dame esa agua para que yo no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Luego de Señor poderoso a Mesías. Sale corriendo a predicar el Evangelio y le dice a los habitantes: ¿es posible que este sea el Mesías? ¿Dónde voy con esto? Al primer tema. Una manera de que la Iglesia crezca es que todos los miembros den testimonio de Cristo. Hermanos, no hay otra. Tenéis delante a un hombre que ha probado la radio durante años, ha probado la literatura, las revistas, ha probado incluso la televisión. El único medio efectivo para que una iglesia crezca, váyanse de aquí con esta idea, es que los miembros testifiquen acerca de Cristo. ¿Dónde está tu amado?, le dijeron a la muchacha, y lo buscaremos contigo. El segundo medio de que una iglesia crezca es la adoración. Mi amado descendió a su huerto, a las eras de las especias, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. San Agustín dice que estos huertos y estos lirios son figuras de la adoración en la iglesia. Tú le has hablado a una persona de lunes a sábado. Esa persona te ha acompañado al culto el domingo. ¿Qué le ofreces? ¿Qué les damos? Hay cultos vacíos, predicaciones vacías.
Ahora está muy de moda dedicar más tiempo a la música, sobre todo en iglesias liberales, a la música que a la palabra. Y Cristo dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, como le dije a un predicador bautista en Barcelona. No dijo: id por todo el mundo con una orquesta cantando. Se están cambiando los términos evangélicos. Ya le has hablado a una persona de Cristo, ya ha ido contigo al culto el domingo. ¿Qué le ofrece el predicador? ¿Qué le ofrece? Cuidado, hermanos, cuidado, predicadores, ancianos y diáconos. Predicar no es hablar. Hay una gran diferencia entre hablar y predicar. Uno puede subir aquí y estar hablando durante horas. Yolanda se refirió esta mañana a un pastor que yo tuve cuando me convertí, Pedro Araida. Era norteamericano. Había otro pastor, afortunadamente, más joven. Pedro Araida leía la Biblia y tomaba dos actitudes. O decía: aquí está todo ya, ¿qué voy a decir? O empezaba a comentar e iba desde Génesis a Apocalipsis toda la Biblia. Cuidado con la predicación. Cuidado. Hablar no es predicar. Hay dos tipos de mensajes que la gente aprecia y que el predicador debe tener en cuenta. Dos tipos de mensajes principales. Uno es el temático, la armonía. No te vayas de aquí. No te vayas a otro lugar de la Biblia, a otra idea. Has elegido un tema temático, quédate ahí. Otro tema, el que más aprecian, es el expositivo. Toma un texto de la Biblia y no te apartes, no recorras la Biblia, no vayas de una idea a otra idea, a otra idea, sin coherencia en la predicación. El predicador tiene una gran responsabilidad a la hora del sermón. Mucha responsabilidad. Puede hablar, pero hablar no es de ninguna forma predicar. Predicar es estudiar un tema. Y no te salgas de ahí. No te vayas de una idea a otra. Porque la gente se confunde. No recorras. Si has elegido un tema expositivo, no te apartes de la exposición. Yo no me voy a apartarme del cantar de los cantares. No voy a recurrir a otro tema, porque este es un mensaje expositivo. No me aparté de la armonía, que podía haberlo hecho, y terminé antes de tiempo, porque era un tema temático. El tema era la armonía, no era otras ideas. El culto puede ser para las personas un monte Sinaí o un monte Calvario. ¿Qué había en el monte Calvario? Había dolor, había sufrimiento. ¿Qué había en el monte Sinaí? La gloria de Dios revelándose a Moisés. Un culto puede ser para la gente que nos está escuchando un monte Calvario. La persona puede sufrir en el culto, aunque no diga nada, puede pensar: ¿dónde va este? Se ha cambiado de idea, ha cambiado de tema, ¿dónde va? Y sufre el culto. Y se va sufriendo. O puede ser un monte Sinaí, donde el predicador le dé ideas claras del tema elegido y no se aparte de él. Lo que me dijo un predicador en Medellín, Colombia: yo subo al púlpito y el Espíritu Santo me guía. Le dije: hermano, eso es un atentado, primero contra el Espíritu Santo
y segundo, una falta de respeto con la congregación. El predicador debe elegir el tema muy bien y debe trabajarlo, sea temático, sea positivo, para no apartarse, para no confundir, para que la gente no vaya como en un partido de tenis de un lugar para otro, para que se quede donde está. Yo he elegido ahora un tema expositivo en Cantares y me voy a quedar en 2 textos de Cantares. Elegí la armonía y me quedé en la armonía, para que las personas recuerden el tema. Otra forma de crecer la Iglesia es la unidad. Yolanda ha mencionado algo de la unidad, pero yo hablo de otra unidad. Dice la muchacha del Cantar de los Cantares, la pastorcilla, le dice a las doncellas: yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Él apacienta entre los lirios. Yo soy de mi amado, y mi amado es mío. La unidad nuestra con Dios. Ahora no es la unidad del Salmo 133 entre los hermanos. Ahora es la unidad de la persona directamente con Dios, unidos a Él. ¿Cuándo te bautizaste? ¿Cuánto tiempo hace? ¿Estabas unido a Dios o unida a Dios más de lo que lo estás ahora? ¿O menos? La unidad con Dios es esencial. Voy a deciros algo que todos sabemos. Si tuviéramos en nuestras iglesias todos los que han sido bautizados, tendríamos que ampliar nuestros locales. Pero desaparecen al poco tiempo o después de un tiempo, porque no buscan la unidad con Dios. No es la unidad fraternal, es la unidad espiritual con el Eterno. Mis ovejas oyen mi voz, decía Cristo, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Las conozco y me siguen. Tu unidad con Dios es importantísima para que la iglesia crezca. Porque cuando no hay unidad con Dios, entonces hay abandono. Hay abandono de Dios. Hay divorcio de Dios. Y la gente desaparece. Una forma muy importante en que la iglesia crezca es mantener la unidad con Dios hasta el final. Hasta el final de la vida. Otro punto para que la iglesia crezca es la perseverancia en relación con la unidad. Dice él a ella, ahora habla el novio: hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Veis que aquí aparecen 2 ciudades, Tirsa y Jerusalén. Tirsa era una ciudad intelectual. Jerusalén era una ciudad espiritual. Recuerdo un episodio en la vida de Cristo, cuando vienen unos de parte de Herodes, diciéndole: huye, porque Herodes te está buscando para matarte. Tú no puedes pensar en voz alta, yo lo estoy haciendo, pero piensa qué debió sentir Cristo cuando le dicen: huye. ¿Huir yo? ¿He venido para morir en la cruz? ¿He venido para salvar las almas? ¿Huir yo? ¿Qué debió sentir Jesús en aquel momento cuando le dicen: huye? Pues tampoco nosotros
debemos huir. Los que hemos sido convertidos, los que estamos en Cristo, hemos de perseverar en la vida cristiana. La vida cristiana no es el día del bautismo. El día del bautismo es el principio. La vida cristiana es todo el camino que tenemos por delante. Antonio Machado, no hay camino, se hace camino al andar. La vida cristiana es una andadura que empieza en la cuna y termina en la tumba, que empieza en el día del bautismo, de nuestra conversión, y termina el día que el Señor nos llame. Otra manera de que la Iglesia crezca es siendo fiel a ella. Los predicadores que me están escuchando entenderán lo que he dicho, que si tuviéramos en nuestras iglesias, en Coín, en Málaga, en Sevilla, en Sanlúcar, en Madrid, todos los que se han convertido, necesitaríamos nuevos locales. El secretario de nuestra iglesia tiene anotado, Carlos Lázaro, tiene anotado 341 personas han sido convertidas en la iglesia de Madrid. Algunas han muerto, otras han cambiado de casa y otras han desaparecido. Pero no es eso, porque la vida cristiana es perseverar. Cuando acabó la guerra civil española o la guerra incivil, España no tenía coches. Y el primer coche que se fabricó en España, tal vez algunos de vosotros lo recordéis, fue el Biscúter. Lo fabricaron en Barcelona. Estaba hecho de lata, de chapa. El Biscúter tenía un problema, que no tenía marcha atrás. Cuando se equivocaban de camino, se bajaban y cogían el Biscúter y daban la vuelta. No tenía marcha atrás. Un cristiano no tiene marcha atrás. No tiene marcha atrás. El cristiano está llamado a perseverar, a continuar, como lo hizo Jesús, desde la cuna hasta la tumba. Qué triste cuando Pablo dice: Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. ¿Cuántos desamparan a Cristo? ¿Cuántas deserciones hemos visto los que llevamos algunos años en la iglesia? ¿Cuántas deserciones? ¿Cuántas desapariciones? ¿Cuántos divorcios de Dios? Y esto no vale, porque hay un texto que es definitivo: solo el que perseverare hasta el fin será salvo. Eso es de Jesús. Y entonces, el que se aparta, pues ese habrá perdido la salvación. Solo el que perseverare hasta el fin será salvo. Y nosotros tenemos que perseverar hasta el fin. Otra forma de crecer en la iglesia es ir dirigidos. Alguien ha dicho que Canaán no sé quién lo dijo. Pues hacia la Canaán celestial que decía el Viejo Testamento. Hacia allá vamos nosotros, paso a paso, hasta el encuentro con Dios, hasta ver a todos los que nos precedieron en la muerte, hasta el encuentro con Cristo. Es otra forma de crecer la iglesia. Otra forma de crecer la iglesia es el orden. Él le dice a ella, el muchacho le dice a la amiga: imponente como ejércitos en orden. Una iglesia debe ser una iglesia en orden. Ahora mismo, mientras que estamos aquí, yo puedo pensar en más de una iglesia donde hay un desorden interior. Empezando por los líderes. Ellos están en desorden. Los miembros también. Una iglesia donde no hay un orden, donde no se siga un orden establecido
en este caso el orden de la Biblia, difícilmente puede crecer. Pablo decía de la iglesia en Corintio: temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cuando no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Una iglesia donde no haya orden, hay gente que no aguanta el orden, pero los líderes están allí, están puestos para que haya un orden en la iglesia, sin avasallar, sin dictaduras, pero manteniendo el orden bíblico que la Biblia tiene acerca de las iglesias. El desorden, una iglesia desordenada va al caos, como va al caos una familia desordenada. El orden es importante en la familia y el orden es importante en la iglesia, pero el orden de la iglesia debe ser un orden vivo. Vámonos al cementerio. Allí las tumbas están en orden, pero es un orden muerto. El orden en la iglesia debe ser un orden vivo. Un orden donde haya vida, donde se imparta vida, donde se viva la vida cristiana. Son puntos importantes para el crecimiento de la iglesia. Otro punto es la oración. Ahora es el muchacho. Ella lo mira de una manera que él le dice: aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. El chico no podía resistir la mirada de la novia. Aparta tus ojos de delante de mí, porque ellos me vencieron. Lo he dicho muchas veces, y no lo digo porque para que ustedes vean dónde he llegado con el Evangelio, no lo digo por eso. Lo digo por contar realidades. He predicado de los 21 países que tiene América Latina, he predicado en 19. Me faltan 2 nada más, Bolivia y Chile. De los 50 estados que tiene Estados Unidos, he predicado en inglés en iglesias de 35. ¿Por qué digo todo esto? Porque he visto iglesias, muchas, tanto latinas como anglosajonas, que dedicaban el culto del miércoles, algunas el jueves, estudio bíblico y oración. Pero poco a poco la oración iba quedando marginada y se convertía nada más que en estudio bíblico. Cuando hablo de oración aquí, hablo de oración en la iglesia, no la oración privada, no, la manera en que la iglesia ora. Este Pedro Araida que mencionó Yolanda y he mencionado yo, ese hombre me enseñó a orar y me fastidiaba, porque decía Juan Antonio en cuanto me veía, además iba a mi casa a buscarme, Juan Antonio, de rodillas. Y cuando él decía de rodillas, orando, y repetía las palabras, por eso Señor, y orando. Y aquel hombre me enseñó a orar, me enseñó lo que es la oración en la iglesia. Y otro hombre, gran hombre, Emiliano Acosta, predicador en Cuba, era un hombre que se ponía a orar y me decía: Juan Antonio, póngase conmigo también a orar. Una iglesia que no ore, como iglesia, no los individuos, sino como iglesia, es una iglesia que no está llamada a crecer. No puede haber crecimiento si no hay una oración programada. Decir de tal hora a tal hora, en el local, vamos a dedicarlo a orar.
¿Lo haces en tu iglesia? En la mía ha pasado ya lo que he dicho antes, que creo que han pasado, no lo sé, Juanjo lo sabe mejor que yo, pero han pasado también de la oración al estudio bíblico. Más importante el estudio bíblico. Y una cosa es estudiar la Biblia y otra cosa es orar. Orar. Y por fin, mirad a mí, dice todos los términos de la tierra. La oración es mirando al Señor. Otro punto, el último, que trato en la conferencia, el último punto, no las últimas palabras, también del Cantar de los Cantares. En el capítulo 5, yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y la muchacha responde, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirras que corrían sobre la manecilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, pero mi amado ya se había ido. ¿Dónde voy? Que otra forma de crecer la iglesia es responder a Dios cuando Dios nos llama para hacer algo. Decirle al Señor siempre que sí. Había un hombre en Dallas, Texas, que me escribía una vez al año: hermano Monroy, quiero ir a España a ayudarle a predicar el Evangelio. Y en una de las últimas cartas me decía: ya me he jubilado de correos, ahora quiero ir a España. Le contesté diciendo: España no es mía. Usted puede venir a España cuando quiera, pero no cuente con mi ayuda. Usted debió haber venido cuando sintió el llamamiento para venir. Haber dejado correo, haber dejado la jubilación, haber venido. Aquí tenemos una manera en que la iglesia pueda crecer. Cuando uno le dice a Dios que sí. A veces has notado que Dios te manda a hacer algo o algún trabajo y no le haces caso. La muchacha del Cantar de los Cantares aquí se porta como una mujer muy poco inteligente, porque no puede dormir. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Estaba en un duermevela, pensando en el amado en la cama. Daba vueltas de noche en la cama entre las sábanas, si había sábanas en aquella época, pensando en el amado. Y cuando oye que el amado llama, ábreme. Ahora ya me he cambiado la ropa, ahora tengo ropa de dormir. Ahora, ¿cómo me voy a vestir otra vez para abrirte? Ahora ya me he lavado los pies según la costumbre de las muchachas judías antes de dormir. Ya me he lavado los pies, ¿cómo los he de ensuciar? Pero cuando Dios te llama para algo, Él insiste. Porque dice: mi amado metió la mano por la cerradura de la puerta, por la ventanita, metió la mano para abrir la puerta desde afuera. Y no pudo abrir la puerta. Y se fue. Tonta de mujer. Una mujer tonta. No puede dormir pensando en el amado y cuando la llama.
pero cuando recapacita, salta de la cama, se pone un poco de perfume, abre la puerta, llamé a mi amado, pero mi amado se había ido. ¿Qué aprendemos de aquí? Que cuando Dios te llame para hacer algo, hazlo. Hazlo cuando Él te llame, no cuando tú quieras. Puede ocurrir que cuando tú quieras, ya Él te diga que no. Dice la muchacha, y detrás de Él salió mi alma, claro. Quiere decir que se fue toda angustiada. Porque no lo encontró, tonta, porque no le abriste cuando Él te llamó. Por la ropa, por los pies. ¿Tan importante era eso? Haberle abierto. Dios me ha mandado a mí a cosas difíciles. Las he hecho abandonando a mi familia. Yo sé que desde que me casé, y mis hijas lo saben, que puse al Señor, al trabajo, no solo al Señor, sino al trabajo en general, antes que a la familia. Aquello me perjudicó, pero yo era así. Era así. Entendía que Dios me mandaba a algún sitio, que tenía que hacer alguna cosa, y la hacía, en detrimento de la familia. ¿Cuál es la conclusión? ¿Cómo puede crecer una iglesia? Aquí está. 1, por el testimonio. 2, por el culto, cultos vivos, la adoración. 3, la unión con Dios. Yo soy de mi amado y mi amado es mío. 4, la perseverancia. 5, el orden vivo. 6, la oración. Y 7, acudiendo a Dios cuando Él nos llama. Que Él te bendiga.